Bueno, pues acabamos de culminar el mes de los propósitos y las resoluciones, ¿cierto? Y digo mes porque mucha gente hace propósitos a inicios de año y ya termina enero y ya muchos de esos propósitos ya les dieron tache, ya se dieron cuenta que no los pudimos cumplir, que no los pudimos llevar a cabo y mejor los descartamos. Pero la gente suele hacer propósitos y resoluciones de muchas cosas. Lo más común es en el área de la salud, ¿verdad? Este año voy a comer mejor, voy a hacer dieta, voy a hacerme exámenes más seguido, voy a hacer ejercicio. Quizá también en lo personal, en mi desarrollo personal, voy a aprender un nuevo idioma, una nueva habilidad, voy a tomar tal curso, quiero ser más eficiente, más efectivo en mi trabajo. No sé, en las finanzas, quiero ahorrar, quiero llevar a cabo tal proyecto, ser más organizado. Como cristianos a lo mejor también nos hacemos propósitos o resoluciones, ¿no? De decir, bueno, que tienen que ver con nuestras devociones. Quiero orar más, leer la Biblia todos los días, quiero no faltar a la iglesia, quiero involucrarme más en el servicio de la iglesia. Y hacemos muchas cosas y eso está bien. Pero hay un área que usualmente está olvidada, que usualmente no somos intencionales o no invertimos en ella al grado como para hacernos propósitos, y es el área de las relaciones. En las relaciones usualmente actuamos más o nos manejamos más por reacción que por acción. Es decir, no tenemos iniciativa, vamos reaccionando a lo que va sucediendo y no nos hacemos este tipo de propósitos, como decir, este año voy a tratar de fortalecer mis lazos con mis hermanos, voy a tratar de llevarme más con esta persona, de acercarme a ella. Y la razón es que siempre nos hacemos expectativas. Siempre tenemos una expectativa de cómo creemos que la otra persona tiene que hablarnos, tiene que tratarnos, cómo debe de responder a nuestro trato. ¿Y qué pasa cuando esa expectativa no se cumple? ¿Qué pasa entonces cuando lo que yo esperaba de otra persona pues se quedó corto, ¿no? Cuando nos desilusionan, cuando incluso nos lastiman, nos hieren, que al punto que podemos llegar a decir que a esta persona ya mejor le ponemos las cruces, ¿no? Como este hombre que me contaba, ¿no? Que se llama Felipe, pero todo el mundo le dice Lipe, porque le perdieron la fe. Y a veces hacemos eso con la gente. Y tampoco nos gusta lidiar mucho con los conflictos o resolver conflictos, porque pensamos que se trata, que confrontar se trata pelearnos y enojarnos más y nos alzamos, o quiero que prevalezca mi opinión, quiero que las cosas se hagan como yo digo, o no quiero ceder. Y siempre que tratemos con otra persona que es igual de pecadora que nosotros, va a haber este tipo de conflictos. Entonces mejor vamos reaccionando a lo que va sucediendo, y si se dan las cosas, bueno, y si no, pues nos alejamos. Pero volviendo al tema de las resoluciones, permítame leerle un par de comentarios que hizo un conocido mío a final de año. Y él escribe: no quiero terminar el año peleado con nadie. Así que a todos mis amigos y mi familia, de todo corazón, les digo, pídanme perdón. Y unos días después, cuando ya inició el año, la misma persona dice: queridos amigos y familia, si en algún momento del año pasado los insulté, los ofendí o los traté mal, sinceramente les pido, pórtense bien y cambien su actitud para que ya no lo tenga que hacer. Bueno, esta persona o lo entendió todo o no entendió nada, pero se encargó de resaltar la importancia del perdón. Y en esta mañana vamos a seguir abundando en los asuntos del corazón y vamos a hablar acerca del perdón, del amor y el perdón, como es el título de esta mañana. La verdad es que si somos verdaderamente hijos de Dios, seguidores de Cristo, estamos llamados a vivir una vida de perdón. Y quiero iniciar diciendo que el perdón es central en la vida cristiana porque refleja el carácter de Dios, refleja quién es, cómo es Dios. Este verso con el que inicié hace un momento antes de la alabanza, Miqueas 7:18, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia?
Entonces, Miqueas está diciendo esto en medio de un juicio, pero al final del libro él hace esta oración donde reconoce y agradece el perdón de Dios y aún confía en la promesa que el Señor ha hecho de que los va a liberar. Y esto es muy interesante por la relación que hay entre el perdón y la liberación, que vamos a ver más adelante. Pero lo que quiere resaltar es que el perdón es algo inherente a Dios. No solo forma parte de su carácter, no solo es uno de sus atributos, sino que está en su naturaleza. De manera natural y sencilla, el Señor otorga un perdón tal que incluso dice puede encontrar deleite en mostrar perdón y misericordia. A Dios le complace y lo llena de deleite el poder perdonarnos de nuestros pecados. Y Él no lo duda, no se lo tiene que pensar. Él tiene esta disposición para perdonar. Y nosotros somos llamados a reflejar esto. Ahora, nuestro perdón no es como el de Dios definitivamente. Nuestro perdón no es perfecto. Nuestro perdón tiene muchas carencias, muchas deficiencias, pero es un atributo comunicable de Dios. ¿Qué es un atributo comunicable? Bueno, hay muchos atributos de Dios que nosotros jamás vamos a poder tener. Su gloria, su poder, su majestad, su hermosura, su belleza. Pero hay algunos otros que lo podemos reflejar en nuestra vida y que podemos cultivarlo y crecer en ellos, como el amor, el perdón, la generosidad, ser misericordiosos unos con otros. Entonces el perdón es un atributo en lo cual podemos crecer. Y nosotros definitivamente no vamos a encontrar el mismo deleite que Dios en perdonar, la misma disposición que Él tiene a perdonar. Pero esto refleja el carácter de Dios en nuestra vida. Y no solo el carácter de Dios, sino también la obra de Dios en nuestra vida. En lo que dice Efesios 4:32, sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Entonces, hay un antecedente, hay una obra previa de perdón en nuestra vida que nos debe llevar a perdonar a otros. De hecho, uno de los pasajes más memorables que hay en la Escritura acerca del perdón, que fue lo que leímos hace un momento, nos habla precisamente de esto. En esta parábola, cuando Pedro le pregunta a Jesús acerca del perdón, Jesús cuenta esta parábola acerca de dos ¿qué? Deudores. Y esto es sumamente impactante porque nos indica que entonces, que cuando pecamos contra Dios o contra una persona, no solamente se trata de una acción. Lo que esto quiere destacar es que cuando ofendemos o estamos en conflicto con Dios o con otra persona, estamos en deuda. Estamos en deuda, primeramente con Dios y también con los demás. De modo que el pecado o la ofensa no solo es una acción cometida, sino una deuda adquirida. Y en esta parábola, el rey, que representa a Dios, tuvo la capacidad de perdonar esa deuda cuando está hablando del perdón. Así que el perdón es como cancelar entonces una deuda que debe pagarse. Otro pasaje que nos habla de esto es la oración de Padre Nuestro, que se encuentra en 2 de los evangelios. Lucas 11:4 dice, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero en la versión de Mateo, capítulo 6, verso 12 dice, y perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y pudiéramos pensar, bueno, Mateo era un cobrador de impuestos, así que él se le hizo fácil usar esta analogía, pero realmente, pues, ¿qué tiene que ver un término, un concepto que aparentemente es financiero o económico cuando estamos hablando del perdón? Y váyase conmigo, por favor, en este viaje porque es sumamente interesante. La palabra griega que aquí se usa para perdón es afiemi, o su sustantivo afesis, lo cual sí tenía un uso en el marco legal de los griegos cuando se refería a eximir o exonerar una deuda, cancelar una deuda. Pero la misma palabra también significa o tiene el sentido de despedir, de soltar o de dejar ir. Y esto entonces tiene un significado mucho más profundo en la historia del pueblo de Israel.
porque esta misma palabra es la que se toma del Antiguo Testamento, del hebreo, para referirse al año de la liberación, o al año de remisión, y al año de jubileo. ¿Y qué es esto? El año de remisión o liberación, lo podemos ver en Deuteronomio 25, se daba cada séptimo año. Cada 7 años era el año de liberación. Y en ese año se cancelaban las deudas entre los israelitas, se dejaba ir libres a los esclavos, y el esclavo que quisiera quedarse con su amo por amor lo podía hacer. Se dejaba de cultivar la tierra, y lo que crecía naturalmente era para los pobres y para los extranjeros. Y entonces pasaban 7 años y era el año de remisión. Y tenían que pasar 7 ciclos de 7 años, es decir, 49 años. Y al siguiente año, el año 50, era el año de jubileo. Y el año de jubileo, que lo podemos ver en Levítico 15, era muy similar. Durante este año, las tierras que habían sido vendidas, es decir, si yo tuve necesidad y tuve que vender mi tierra, las tierras regresaban a sus propietarios originales. Y los esclavos hebreos eran liberados y la tierra tenía que mantenerse sin trabajo. Esto para ayudarle a los israelitas a confiar en el Señor, a confiar que la tierra es de Él y que el pueblo es de Él y que todo le pertenece. Pero veamos todavía algo más interesante. Cuando el Señor instituye estas celebraciones, dice Levítico 25, 55. Pues los israelitas son mis siervos, siervos míos son, a quienes saqué de la tierra de Egipto. Yo soy el Señor su Dios. Deuteronomio 15, 15. Y te acordarás que fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te redimió. Por eso te ordeno esto hoy. Así que estas celebraciones tenían el propósito de recordar la liberación que el Señor había tenido con ellos, cómo fueron liberados de Egipto, y por eso ellos debían de liberar a los esclavos y tenían que liberar a los deudores de su deuda. Era como un mini éxodo para recordar cómo el Señor los había liberado. Entonces, la liberación de la cual nos habla el Nuevo Testamento, la esencia del perdón, del cual nos habla el Nuevo Testamento, se encuentra en la liberación que Dios dio a su pueblo en el Antiguo Testamento. Lo que realmente significa el perdón en el Nuevo Testamento tiene que ver con cómo Dios liberó a su pueblo. Tan cierto es que aquel día en Jerusalén, cuando en este relato de Lucas 4, cuando Jesús va a la sinagoga, dice que se le da a leer el rollo del profeta Isaías, y ese día tocaba leer lo que para nosotros sería Isaías 61, y Jesús lee y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha enviado para anunciar el evangelio a los pobres, para proclamar libertad a Fesis, libertad a los cautivos, recuperación de vista a los ciegos, a poner en libertad otra vez a Fesis, a los oprimidos, y para proclamar el año favorable del Señor. ¿Cuál era ese año favorable? En el contexto de Isaías se está refiriendo al año de jubileo. Y Jesús dice: esto se ha cumplido hoy ante ustedes. Lo que Jesús está diciendo es: yo he venido a dar a Fesis, liberación de las deudas de los hombres para con Dios, y a proclamar el verdadero jubileo, porque he venido a llevar a cabo la mayor liberación de todas y a cancelar la mayor deuda de todas, que es el perdón de los pecados. Así que esto nos pone en un contexto mucho más amplio y nos debe llevar a tratar con mayor seriedad el tema del perdón, porque cuando perdonamos, entonces estamos liberando a alguien de su deuda o de la esclavitud de su deuda, de la misma manera que Dios liberó a su pueblo. Con justa razón, uno de los padres de la iglesia, y el pastor mencionaba esto hace un par de semanas, esta frase de Juan Crisóstomo: nada nos hace parecernos tanto a Dios como el perdón de las ofensas. Entonces, ¿qué es el perdón? Es el acto de liberar a alguien de la culpa o la deuda causada por una ofensa, de la misma manera que el Señor nos liberó a nosotros, hermano. Entonces, ahora, teniendo así ya un concepto más grande de lo que es el perdón, vayamos a la fuente. Me gustaría que revisáramos algunas características e implicaciones de esto, y para eso primero tenemos que ir a la fuente. Así que veamos primero el perdón de Dios.
Y vamos a irnos punto por punto. Voy a tratar de hacerlo rápido porque hay mucho que abarcar, pero veamos primero, el arrepentimiento precede al perdón. Dios no perdona automáticamente. Y esto se escucha raro, pero lo explico. El amor de Dios es incondicional, pero el perdón de Dios requiere una respuesta activa de nuestra parte. Debemos reconocer nuestro pecado y arrepentirnos delante de Él. No podemos dar por hecho que Dios nos va a perdonar solo porque sí. No podemos dar por hecho que como Dios lo sabe todo, Él sabe que pues sí, me duele mucho lo que pasó y sabe mi intención de arrepentirme, pero nunca voy delante de Dios humillado y buscando su perdón. No podemos hacer eso, o si no pasaríamos la vida pecando y dando por hecho que el Señor tiene que perdonarnos, sin nunca rendirnos verdaderamente ni ser quebrantados. Segunda de Crónicas 7:14 dice: si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oran y buscan mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos. Entonces yo iré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. En el relato de Hechos, cuando Pedro está predicando, dice: por tanto, arrepiéntanse y conviértanse, Hechos 3:19, para que sus pecados sean borrados, a fin de que vengan tiempos de alivio de la presencia del Señor. Entonces, debemos primeramente arrepentirnos si buscamos el perdón de Dios. ¿Y cómo se muestra este arrepentimiento? El arrepentimiento verdadero implica un cambio de mente y de dirección. ¿Recuerdan la historia del hijo pródigo? Cuando cayó en lo más bajo, cuando estaba babeándose por el machigui que estaban comiendo los cerdos. Dice Lucas 15:17, entonces volviendo en sí, dijo: ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí perezco de hambre? Después él va y se arrepiente, le dice a su padre: perdóname, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero vean lo que dice aquí, volviendo en sí. Aquí significa pensar racionalmente, tener claridad. Y esto implica que mientras no nos hemos arrepentido, no podemos ver verdaderamente la realidad de nuestra condición. No tenemos claridad. Mientras no hay arrepentimiento, no nos damos cuenta del pecado en el que estamos. Mientras no hay arrepentimiento, no podemos ver la gravedad de nuestra condición. Para que esto ocurra, mis hermanos, necesitamos el poder de la palabra de Dios. Pablo dice en Romanos 7, pues ¿qué acaso la ley es mala? De ninguna manera, al contrario, la ley me mostró mi pecado. Por la ley yo me di cuenta de mi pecado. La ley del Señor nos revela, nos muestra cómo estamos verdaderamente. Porque según nuestro corazón, e insisto, esto es un asunto del corazón, según nuestro corazón siempre vamos a estar bien. Pero le tengo noticias, mi hermano, tu corazón y mi corazón son horribles y son engañosos y perversos. Pero miren lo que hace la ley del Señor, Salmo 19. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. Entonces la ley del Señor nos da esta luz para que podamos ver. Y necesitamos entonces volver en sí y exponernos a la verdad de la palabra de Dios. Entonces venir humillados ante Él para pedir perdón. Finalmente debemos confiar en la fidelidad de Dios cuando nos perdona. Porque cuando nos arrepentimos de corazón, Él de verdad nos perdona. No tenemos que arrepentirnos vez tras vez por el mismo pecado. Necesitamos arrepentirnos siempre por nuestros pecados, pero no necesitamos, o como se usaba muchas veces antes, había hermanitos que cada domingo pasaban al altar para recibir al Señor en su corazón, porque decían: no, es que esta semana también pequé, entonces me necesito convertir otra vez. No se trata de eso, mis hermanos. Cuando el Señor nos ha perdonado, lo ha hecho total y verdaderamente. Como les leí hace un momento durante la alabanza, el Señor dice que Él enterró, pisoteó nuestros pecados, los eliminó y los arrojó
también al fondo del mar. Esto debe motivarnos a no tener miedo para acercarnos delante de Dios a pedir, a suplicar su perdón. No importa cuán lejos hayamos ido, no importa cuán bajo hayamos caído, lo peor que podemos hacer cuando hemos pecado es huir de Dios en lugar de correr a Él, humillados, arrepentidos. Necesitamos ir hacia Él. No hay corazón tan limpio que no necesite el perdón de Dios, pero tampoco hay corazón tan lleno de maldad o pecado tan grande que su perdón no pueda cubrir. Y digo esto porque a veces, en ocasiones hemos escuchado a alguien que diga, es que yo sé que Dios me perdonó, pero yo no puedo perdonarme a mí mismo. Le tengo noticias, hermano. Jamás lo va a poder hacer. No podemos. ¿Por qué? Porque el pecado, como ya dijimos, es una deuda con Dios y el único que la puede cancelar es Él. Si pudiéramos perdonarnos a nosotros mismos, ¿sabe qué haría yo? Pecaría todo el día y antes de acostarme voy a tomar mi papel del Papa San Jacinto II y voy a decir, absuelvo todos mis pecados y a darle para el siguiente día. Yo no puedo perdonar mis pecados. Solamente Dios puede hacerlo. Si me siento tan mal que creo que Dios no me puede perdonar, no es un asunto de perdón, es un asunto de incredulidad. No creemos que el perdón de Dios es total y es completo. Porque en nuestro orgullo creemos que tenemos que hacer cosas para merecernos ese perdón que no nos merecemos. Pero de verdad Dios nos perdona y Él dice, mi gracia es suficiente. Ahora yo entiendo que a veces hemos hecho cosas tan malas que quizá, aunque sabemos que Dios nos perdona, nos sigue doliendo. Bueno, hermano, eso es la consecuencia del pecado. Pero solamente Dios nos puede perdonar. Imagínense que usted vaya a un banco con un crédito que sacó para comprar una casa, un carro, y que le diga, ¿sabe qué? Me siento tan mal por la deuda que tengo, porque es tan grande, que mejor me voy a perdonar mi deuda. O peor aún en Coppel o en Liverpool, donde se haya encharcado ahora en Navidad. Y ¿sabe qué? Le debo tanto y me siento tan mal que mejor voy a perdonarme a mí mismo mi deuda para no sentir esto. Solamente el Señor puede perdonar. Y veamos algunas características de este maravilloso perdón, el perdón de Dios. Punto número 1, es incondicional en su oferta, como ya lo dijimos, pero requiere arrepentimiento. El perdón de Dios es perfecto, es completo. Y esto tiene que ver con la manera en la que Dios ofrece su perdón. Pero nosotros, para llegar a Él, necesitamos venir arrepentidos. Necesitamos confesar nuestro pecado y verdaderamente humillarnos. Es lo que nos dice 1 Juan 1:9, que si confesamos los pecados, Él es fiel y justo para perdonar. No nos está pidiendo obras previas, no nos está pidiendo que nos esforcemos para ganar su perdón, que tenemos que hacer méritos para lograrlo. Si confesamos nuestros pecados, y esto obviamente va implícito el arrepentimiento, Él es fiel y justo para perdonar, de modo que es incondicional en su oferta, pero requiere arrepentimiento. Siguiente punto, es abundante y generoso. Dice Isaías 55:7, vuélvase al Señor, el cual tendrá misericordia de él, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios no pone límites a su perdón. Y aquí la palabra amplio significa continuar, multiplicar o aumentar. El Señor sigue aumentando para nosotros su perdón y su misericordia cada día. No es que Él tenga una gran cantidad de amor, sino que ésta se va aumentando y multiplicando a medida que nosotros necesitamos su perdón. Pregunta, ¿cuándo necesitamos su perdón? Cada día, a cada momento. Cada momento. Por eso la Biblia nos dice que su misericordia se renueva cada mañana. ¿Y sabe qué es lo bonito de esto? Así como usted y yo, cuando nos gusta mucho algo, lo hacemos siempre, lo hacemos todos los días si podemos. Cuando algo nos encanta, tratamos de hacerlo la mayor cantidad de veces posible. El Dios que se deleita en perdonar renueva su misericordia y extiende su perdón y lo aumenta cada día porque Él es amplio en perdonar. Siguiente punto, su perdón es completo. Completo. Dios no guarda un registro de nuestros pecados
para después sacarlo y echárnoslos en cara. No, lo que hace eso, quien hace eso es el enemigo. El enemigo trata de recordarnos vez tras vez lo que hemos hecho para desanimarnos, para que no podamos avanzar. Pero el Señor no perdona a medias, ni deja un guardadito por si acaso. No, nosotros cuando decimos muchas veces que perdonamos, tenemos ahí bien guardada el cartucho de reproches y reclamos para que al más mínimo provocamiento, te lo echo en cara otra vez tú. Y bueno, no, mejor no digo nada para no quemarme, pero ustedes saben que a veces las mujeres dicen, pues tú en el 4 de marzo del 2001 me dijiste que así es nuestro perdón. Pero el Señor no va a recordarnos nuestro pecado porque es completo. Él alejó de nosotros nuestras transgresiones. El Señor dice a lo largo de su palabra, no me acordaré más de su pecado. Él promete alejar el pecado del cual nos hemos arrepentido, que hemos confesado y nos hemos arrepentido, y nunca más usarlo en nuestra contra. Su perdón es basado en su gracia y no en nuestras obras. Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La pregunta es, ¿puede un pecador hacer obras dignas del perdón de Dios? ¿Puede un pecador esforzarse por alcanzar el mérito del perdón de Dios? La respuesta es no, no puedo. Porque yo soy ese pecador y no puedo. Pero Dios nos perdona no porque lo merezcamos, sino porque lo necesitamos. Y lo necesitamos nosotros, no Él. Él no necesitaba perdonarnos, Él no necesitaba ni tenía por qué salvarnos, pero lo ha hecho por gracia y el puro afecto de su voluntad. Es lo que nos dice Efesios 1:5, que nos predestinó para adopción como hijos mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Lo podemos ver? No es por algo que hayamos hecho, no hay nada que podamos haber hecho. El perdón no se gana ni se logra, sino que se recibe como un regalo inmerecido. ¿Y eso qué es? Gracia. Gracia. Siguiente punto, el perdón de Dios transforma y restaura. Nos cambia desde adentro, nos da una nueva identidad. Jesús dice, a lo suyo vino. ¿Qué era lo suyo? Proclamar el año de jubileo, traer esa liberación, traer a Fiemi a los hombres. Y a los que le recibieron les dio derecho de ser hechos hijos de Dios. Colosenses dice que nos trasladó al reino, de un reino a otro, al reino de su Hijo amado. Así que tenemos una nueva identidad de ser hijos de perdición, hijos de pecado, de maldad, a ser hijos de Dios. De estar bajo el reino de las tinieblas, ahora ser ciudadanos de un nuevo y mejor reino. De estar sometidos bajo el gobierno del enemigo, ahora estar bajo el gobierno de Cristo. Y esto transforma nuestra vida, cambia nuestra vida, nos permite vivir de manera diferente, de una manera piadosa y en santidad. Este es el resultado, como lo dice Pablo a los romanos, que ahora que hemos sido libertados, Romanos 6:22, del pecado y hemos sido hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna. ¿Qué importancia tiene el perdón de Dios en nuestra salvación? Según 2 Corintios 5:18, nos reconcilió con Él por medio de Cristo. Tenemos reconciliación con Dios. También nos ha hecho libres de toda condenación. Quienes aceptan el perdón de Dios ya no enfrentan condena eterna, porque esta deuda que estaba en nuestra cuenta y que era impagable, ahora ha sido cancelada. Por eso Pablo dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Este verso que tiene como 6 años pegado allá, dice que el Señor nos dio vida con Cristo, que nos perdonó nuestros pecados,
que canceló el acta de decretos y de deuda que teníamos nosotros, que estaba en nuestra contra, que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Así que en nuestra cuenta ya no está esa deuda tan grande. Hermanos, saben, ahora en nuestra cuenta está la justicia de Dios a nuestro favor. Y estas son solo algunas características del perdón de Dios. Obviamente no puedo abarcar todo, pero solo con esto, ¿no le parece que es algo maravilloso? ¿No le parece que es algo en lo cual deberíamos de explotar en amor y en agradecimiento por el perdón de Dios? ¿Cómo debemos responder ante el perdón de Dios? ¿Cuál debe ser nuestra actitud al sabernos perdonados? Bueno, debemos agradecer al Señor diariamente, reconociendo su gracia. Vivir en libertad sin cargar la culpa del pasado, confiando que Dios nos ha perdonado verdaderamente y plenamente. Humillarnos cada vez que necesitemos arrepentirnos y regresar al Padre para pedir perdón. Y desde luego compartir el perdón de Dios a otros. Compartir el perdón a un mundo necesitado. Anunciar las buenas nuevas de salvación. Especialmente aquellos que piensan que sus pecados son imperdonables. Con toda seguridad podemos decirles: mis faltas son muchas. Su gracia es mayor. No sé hace qué tanto tiempo, pero mi primo Jonathan en su estado de WhatsApp tiene esta frase que me encanta y dice: gozando de pleno perdón. ¿Y tú? ¿Estás gozando de este perdón? ¿De verdad entendemos lo grande, lo importante que es el perdón de Dios? Y lo puedes gozar, puedes deleitarte en lo mismo que el Señor se deleita, en mostrar perdón y misericordia. Te deleitas en saberte perdonado. Mis hermanos, somos perdonados. Ese es nuestro estado actual y permanente, perdonados por Dios, y debemos gozarnos en ello. Cuán bienaventurado, dijo David, es el hombre cuya transgresión es perdonada, el que el Señor no le toma en cuenta sus pecados. Gocémonos en el perdón de Dios. Y viendo el perdón de Dios, veamos ahora nuestro perdón hacia los demás. Pocas experiencias, punto número 2, nuestro perdón hacia los demás. Pocas experiencias son tan básicas, tan elementales de la vida humana como el hecho de sentirnos lastimados o ofendidos. Porque como ya lo dijimos, mientras tratemos unos con otros, va a haber conflicto. La Biblia nos dice que el hierro se afila con el hierro y el hombre se topa, se da de golpes, se roza, se afila en su trato con el hombre. Y aunque deberíamos buscar ser pacificadores, pero no vamos a poder evitar los conflictos. Además, Jesús dijo que el mundo nos odiaría, ¿verdad? Que el mundo nos iba a odiar y nos trataría mal como lo hicieron con él. Pero a veces esos conflictos o esas ofensas, esa deuda es con las personas más cercanas que tenemos a nuestro alrededor, o con hermanos en la fe, con miembros del mismo cuerpo de Cristo y que amamos, y aún así nos podemos sentir defraudados o lastimamos. Pero ya sea con propios o con extraños, el mandato es: debemos perdonar. Mateo 6:14, porque si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones, también su Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre los perdonará a ustedes sus transgresiones. No parece que tengamos alternativa. No parece que está dando una opinión solamente. De modo que ejercitarnos en el perdón no es una sugerencia, sino un mandato para cada creyente. Y viendo el perdón de Dios, ¿cómo debe ser este perdón? ¿Cómo debe ser nuestro perdón a los demás? Primer punto, generoso y sin escatimar. Jesús le enseñó a Pedro ese día que no debía poner límites a su perdón. ¿Hasta cuántas veces, maestro, tengo que perdonar? La religión de sus días decía que se debía perdonar a un hermano hasta 3 veces por la misma ofensa. Y Pedro dice: Señor, hasta 7 veces, mira que me estoy excediendo, Jesús, no, me estoy portando muy bien, no, se va a ir de cuaja mi hermano si lo perdono 7 veces.
¿Y qué dice Jesús? No te digo 7 veces. ¿Qué hizo? Lo multiplicó. Como ya dijimos, el perdón de Dios es amplio el perdonar, multiplicar, continuar, aumentarlo. Y Jesús hizo eso, lo multiplicó y lo aumentó. Ahora el dilema eterno es, entonces, ¿debo perdonar 490 veces? No, no se refiere a una cantidad, sino a continuidad. La respuesta de Jesús se refiere a vivir una vida de constante perdón, de constante y continuo perdón. Que cada vez que nos ofenden debemos perdonar. Nuestro perdón también debe ser genuino y con gracia. Veamos la exhortación de Pablo a los Colosenses, Colosenses 3:12. Entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo lo perdonó, así también háganlo ustedes. Pablo casi menciona toda la lista del fruto del Espíritu para después decir, deben de perdonarse y de soportarse unos a otros. Y esto nos indica una cosa, que el perdón no puede ser superficial. No puede ser superficial o por obligación o por quedar bien, porque solamente es un acto que puede nacer del Espíritu. Es un acto que nace del fruto del Espíritu en nuestra vida. Y aquí hay algo interesante porque el término que aquí se utiliza para perdón es diferente al que hemos usado. La palabra aquí es charizomai y sí tiene una connotación de dejar ir libre o de liberar, pero mayormente y en este pasaje tiene el sentido de actuar con gracia. Actuar con gracia. De modo que nuestro perdón debe buscar impartir gracia hacia los demás, del mismo modo que el Señor en las riquezas de su gracia nos dio vida juntamente con Cristo. Y eso es porque nuestro perdón debe mostrar y debe reflejar el carácter de Dios, pero también debe ser genuino. Y parte de que nuestro perdón sea genuino es que debemos reconocer cuánto nos ha lastimado la ofensa. Debemos reconocer cuánto daño ha causado el ofensor y lo mucho que nos está costando lidiar con eso. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque la mayoría de las veces yo no quiero perdonar. La mayoría de las veces yo lo que quiero es, como dice el dicho, ya no quién me la hizo, sino quién me la pague. La mayoría de las veces lo que yo quiero es venganza, que se me pague esa deuda. Una vez más, es un asunto del corazón. Cuanto más difícil es, cuanto más nosotros pensamos que no queremos y que no podemos perdonar, entonces debemos voltear a ver a Jesús. A Cristo, modelo. Siguiente punto, Cristo, modelo de perdón. ¿De qué manera Él modeló este perdón? Primero, amor en acción. El perdón refleja el amor de Dios a un mundo necesitado. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, este mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros. Los van a conocer por el amor que se tienen unos a otros. Y Jesús perfectamente modeló este perdón cuando vino al mundo. El primer acto de servicio es despojarse de su gloria para venir a este mundo. Y anduvo con la gente, caminó con ellos, les amó, les sirvió, se rodeó de personas necesitadas, pecadores, enfermos, incluso hasta poseídos, pero Jesús les amó y les sirvió a ellos. Incluso en su círculo más cercano, Jesús amó y sirvió a gente que lo defraudaría. ¿Te imaginas a Jesús lavando los pies de un traicionero como Judas? ¿Te imaginas a Jesús compartiendo la cena con un hombre enojón, imprudente y que además de eso lo iba a negar, como Pedro? O a Jesús hablándole la verdad a un Tomás incrédulo que después iba a decir, no creo hasta que no lo vea. Pero el trato de Jesús para con ellos
sabiendo lo que serían capaces de hacer, nos deja ver la magnitud de este amor. Entonces es un amor en acción que nos debe llevar a nosotros a servir, a amar, incluso a actuar bien con aquellas personas que nos han lastimado. Siguiente punto, el perdón de Cristo muestra un deseo de restauración. En esta escena, en Lucas 22, cuando Jesús le advierte a Pedro, le está diciendo, ¿sabes que el enemigo ha pedido para zarandearte como a trigo? Es decir, el enemigo va a venir y te va a hacer algo y tú vas a cometer algo muy malo. Pero el Señor no dio lugar a detalles. Inmediatamente le dice, pero yo he rogado para que tu fe no falle. He rogado para que tu fe no falle y una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Es increíble cómo Jesús en ese momento no se está enfocando en lo que Pedro iba a hacer, no se está enfocando en ese pecado, no se está enfocando en la desilusión, no se está enfocando en las consecuencias. Se estaba enfocando en que una vez que eso haya pasado, Pedro, mi deseo es que tú seas restaurado, y cuando seas restaurado, levántate y que el Señor te capacite para servir a Dios y servir a tus hermanos. Eso es lo que hace el perdón. El perdón busca restaurar, tiene un deseo de restaurar a aquel que ha pecado. Y finalmente, o mayormente, la cruz. La cruz como la muestra más grande, el acto supremo de perdón, nos muestra cómo debemos de responder incluso cuando atravesamos un dolor o una injusticia tan grande. Allí en la cruz donde Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermanos, en ocasiones pensamos que las cosas que nos han hecho a nosotros son las más ruines y las más crueles. Es que tú no sabes lo que me hicieron, es que tú no sabes lo que me dijo tal persona, es que tú no conoces mi situación, no sabes lo que me hicieron a mí. Y ahí estamos como Pedro Infante, ¿no? ¿Cómo sufro, verdad de Dios? Es que tú no sabes lo que me hicieron. Y pensamos que nuestro dolor es lo más grande y se nos olvida voltear a ver al crucificado. Se nos olvidan las burlas, se nos olvidan los azotes, los golpes, se nos olvidan los latigazos, se nos olvida la cruz, se nos olvida la corona de espinas y los clavos. Es que este dolor es tan profundo, los clavos entraron más profundo, la lanza entró más profundo. Es que siento que mi corazón se desgarra, la piel del siervo del Señor se desgarró por completo. Que no parecía un hombre, fue desfigurado totalmente. Lo decimos, ¿no? Como esta canción que dice, sufrir me tocó a mí en esta vida. Llorar es mi destino hasta morir. Bueno, él fue varón de dolores, experimentado en quebranto. Que no se nos olvide voltear a ver a Cristo, porque Él sufrió, aún así, aunque Él sufrió la mayor injusticia, la mayor crueldad, fue a la cruz para perdonarnos a nosotros, pero también para perdonar a nuestros ofensores, y para que después de eso podamos perdonarnos unos a otros. Escuche esto. Transcurre la Segunda Guerra Mundial. Era el año 1944. Los nazis habían invadido Holanda. Un anciano relojero y su familia se involucraron activamente en la resistencia secreta holandesa. Esta era la familia Ten Boom, una familia cristiana que escondió a muchos judíos en un cuarto secreto de su casa y ayudaron a muchas personas a huir de la muerte, de la sentencia de muerte de Hitler. Pero un día, un trágico día, su familia fue traicionada y su refugio secreto fue descubierto. El relojero fue arrestado y llevado preso a campos de concentración junto con sus 2 hijas, donde el padre murió poco después ahí. Las 2 niñas, Corrie y su hermana Betsy, fueron encarceladas en Ravensbrück. A pesar del sufrimiento, ambas decidieron vivir según su fe, confiando en el amor y la soberanía de Dios. Lamentablemente, Betsy murió debido a las condiciones inhumanas que padecían allí. Corrie, su hermana, fue liberada milagrosamente poco tiempo después, debido a un error administrativo. Pero al regresar a su hogar más tarde se enteró que una semana después de que fue liberada, todas las mujeres de su grupo fueron ejecutadas.
Años después de la guerra, Corrie compartía su testimonio en una pequeña iglesia en Alemania y hablaba sobre el perdón. Entre la multitud había un hombre, uno que no le quitaba los ojos de encima. A la salida, este señor calvo y rudo se le acercó. Cuando lo vio, de repente vino a la mente de Corrie una escena: el uniforme azul, la gorra con la calavera y los huesos, un enorme cuarto lleno de luces deslumbrantes, la humillación de tener que caminar desnuda frente a muchos hombres. Uno de ellos era el que estaba parado enfrente de ella. Usted mencionó Ravensbrück en su plática. Yo fui guardia en ese lugar, pero desde ese tiempo para acá me convertí en un cristiano. Yo sé que Dios ya me perdonó por las crueldades que cometí, pero también me gustaría oír de sus labios que usted me perdona por lo que hice. Extendió la mano y le dice: ¿me puede perdonar? Corrie observó la mano extendida y esos segundos le parecieron largas horas mientras luchaba en su interior con la decisión más difícil de su vida. Ella conocía las escrituras, pero era demasiado que en ese momento pudiera poner en práctica todas aquellas escrituras que nos llaman al perdón. Y sintió un profundo conflicto interno porque no podía olvidar el sufrimiento que él y otros le habían causado. Pero después de orar pidiendo fuerza a Dios para hacer lo que era correcto, finalmente toma su mano y le dice: te perdono, mi hermano. Te perdono, mi hermano. Necesitamos volver nuestros ojos a Cristo. Necesitamos volver nuestros ojos al autor y consumador de nuestra fe. Dice el autor de los Hebreos que con el gozo puesto delante de él fue a la cruz, sufrió el vituperio, sufrió todo eso para que nuestro ánimo no caiga hasta desmayar. Mis hermanos, ¿crees que estás atravesando un dolor? Jesucristo sufrió aún más para poder lograr este tipo de perdón. Para poder lograr este perdón. ¿Qué debemos hacer entonces? Bueno, seguro ya consideraste la magnitud de tu dolor. Ahora considera la magnitud del amor de Dios. La magnitud del amor de Dios, porque es más grande que cualquier herida o sufrimiento y solo Él lo puede sanar. Y ora para que aquellos que te han ofendido, tú les puedas mostrar su amor y que el Señor mueva el corazón de ellos para que se arrepientan. Con esto pasamos al siguiente punto. Arrepentimiento y perdón es una relación fundamental. En Lucas 15:18, y vemos punto número 1, la importancia del arrepentimiento. En este mismo relato del hijo pródigo, él dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Muy parecido a David, ¿no? En el Salmo 51, cuando dice: contra ti, solo contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Necesitamos reconocer que todo pecado es primeramente delante de Dios. Y es a Él a quien deberíamos acudir primero buscando su perdón. Cuando pecamos contra alguien más, estamos dañando a alguien de quien Dios dijo: está hecho a mi imagen. Y mayor aún, si esa persona es un hijo de Dios, estás pecando y estás dañando el cuerpo de Cristo, estás lastimando a la novia de Cristo. Y debemos arrepentirnos. Ya dijimos que la oferta del perdón de Dios es sin condiciones, pero requiere arrepentimiento. Isaías 55:7, lo leímos hace un momento, pero ahora completo, el versículo completo dice: abandone el impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos y vuélvanse al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro que será amplio en perdonar. Segunda de Crónicas 30:9, porque el Señor su Dios es clemente y compasivo y no apartará su rostro de ustedes si se vuelven a Él. Dios es amplio en perdonar, pero Él perdona ¿a quién? Al que se arrepiente. Al que se arrepiente. Y en nuestras relaciones, amados hermanos, sucede igual. Sucede igual. Lucas 17:3, tengan cuidado. Si tu hermano peca, repréndelo.
¿Se dan cuenta que no dice si tu hermano peca, perdónalo? Repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca contra ti 7 veces al día y vuelve a ti 7 veces diciendo, me arrepiento, perdónalo. Ojo, esta no es una licencia para pecar y pecar y pecar cada vez. Es un recordatorio de que debes perdonar cada vez que tu hermano peque contra ti. El arrepentimiento precede al perdón. No se puede dar lo segundo sin lo primero. Puede existir una disposición para perdonar, puede existir un deseo de restaurar las cosas, pero en estos versos vemos claramente que hay un patrón, hay un orden de cómo deben ser las cosas. Si hemos fallado y hemos pecado contra un hermano, debemos abandonar nuestro orgullo y pedir a nuestro hermano perdón, pero primeramente pedir perdón a Dios. Ahora, ¿cómo es el arrepentimiento? ¿Cuál es este proceso? Y esto va a ser más, digamos, un poquito más aplicativo. Primero, el reconocimiento del pecado. Necesitamos entender el mal que hemos hecho. No se trata de dar la razón, no se trata de solamente hacerlo nomás porque sí, para que se calmen las aguas. No, debemos ver el dolor que hemos causado. Debemos negarnos a buscar justificaciones y tomar la responsabilidad de nuestros actos. Como lo decíamos hace un momento, necesitamos que la palabra sea la que nos haga volver en sí y poder ver la realidad de nuestra condición, la realidad de nuestro pecado, la realidad de lo que hemos hecho y cuánto hemos lastimado con nuestro pecado. Siguiente, confesión. La Biblia nos enseña en Proverbios 28:13 que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Y quiero decirle algo, la confesión es una narración que se debe contar en primera persona. ¿Qué es esto? Sí, como si tú fueras el personaje principal de esa historia, por lo tanto conoces todos los detalles. ¿Cómo se ve más o menos una confesión que sea sincera? Bueno, debe tener algunos elementos. Evitemos señalar a otros. Debemos decir, yo hice, yo dije. No, es que por ahí lo que pasó es que unas personas andan, no. Eso es basura. Yo dije esto. Yo hablé mal de ti por esta razón. Yo tuve envidia porque te estaba yendo mejor que a mí. Yo murmuré porque me enojó mucho tal cosa. Yo hice, yo dije, yo pequé. En primera persona. Evitemos ser ambiguos. Debemos ser claros y precisos. No, pues sí, lo que pasa es que dije por ahí algunas cosas. Bueno, ¿qué cosas? Dije, no, pues algo con respecto a tu carácter. Sí, pero ¿qué cosas dijiste? No, pues algunos detallitos. No, dije que eras una vieja chismosa y enojona y endiablada. O sea, no les estoy dando ideas. Lo que estoy diciendo es lo que muchas veces se nos ha enseñado. El pecado está en el detalle. Tú sabes cómo fueron las cosas. Y si vas a confesar, necesitas hacerlo con claridad. Evitemos justificarnos. La confesión pudiera tener explicaciones, pero jamás excusas. Un mal día, un enojo previo, incluso el hecho de haber sido lastimados también, no debería ser motivo para que nuestra carne se ensalce, se exalte y pecar contra mi hermano. No busquemos justificaciones. Me llamó mucho la atención entre semana un video de un pastor que le está comunicando a su iglesia. ¿Saben qué? Yo he dicho tantas cosas de estos pastores y Dios me dijo que les tenía que pedir perdón. Así que les hablé y no me justifiqué. Solamente me comuniqué con ellos y les pedí perdón. Porque eso debemos hacer, no buscar justificaciones. Ni tampoco dar declaraciones ocasionales. Bueno, si es que acaso te ofendí, si es que de casualidad te sentiste mal, si acaso te molestó lo que dije. No, mira, tales expresiones lo que hacen es quitarte la culpa a ti. O sea, es decir, yo no tengo la culpa, la culpa la tienes tú por sentido. Y esto nos pasa muy seguido, mis hermanos. Si vamos a confesar un pecado, olvidémonos de que no, es que mira, son diferentes puntos de vista, a lo mejor lo tomaste a mal.
O es una cuestión de, no sé, de opiniones, de percepción. ¿Sabes qué? Si alguien te dijo que lo lastimaste y tú crees que es una cuestión de percepción, sí lo es. Y la tuya está equivocada. Si alguien te dijo que lo lastimaste, no es una cuestión de opiniones. Necesitamos humillarnos y pedir perdón. Sé que te ofendí. Eso es lo que debemos decir. Sé lo que hice, sé el pecado que cometí, sé el error y sé lo que ha causado. Y seguido a eso, una solicitud de perdón. Debemos ser explícitos al momento de pedir perdón. A veces utilizamos otras palabras o lo siento, lo lamento como algo intercambiable, pero eso solamente denota la culpa que sentimos. Eso solamente hace ver cómo nos sentimos por lo que hicimos. Podemos iniciar con ello, pero debemos ser explícitos. ¿Sabes qué? Lamento mucho lo que hice, te lastimé, te fallé, te desilusioné. Perdóname, por favor, perdóname. Lo siento mucho, lo lamento mucho porque yo jamás hubiera querido lastimarte de esa manera. Perdóname, por favor, ¿me puedes perdonar? Seamos explícitos, mis hermanos, aunque le cueste más trabajo, aunque nos cueste más trabajo, seamos honestos, seamos sinceros. Debe haber cambios evidentes. El hecho de que la Biblia nos llame a arrepentirnos cada vez que hemos pecado no es una concesión para seguirlo haciendo. Nos denota la urgencia que tenemos de arrepentirnos. Pero si verdaderamente estamos arrepentidos, eso nos va a llevar a un cambio de actitud y un cambio en nuestro obrar que muestre que el arrepentimiento es genuino. Mateo 3:8 dice, por tanto den frutos dignos de arrepentimiento. Frutos aquí es la obra, el producto, el resultado del arrepentimiento. Frutos dignos de arrepentimiento. Debe de haber cambios evidentes y no solamente, como decíamos hace un momento, no solamente por reacción, a ver qué pasa. Debemos cambiar nuestra actitud. Y por último, una disposición para reconciliar. Debemos saber que el perdón y la reconciliación no es lo mismo. El perdón se otorga, la reconciliación se logra. El perdón es en el momento, la reconciliación puede durar tiempo en llevarse a cabo. El perdón es ofrecido por una de las partes. En la reconciliación ambas trabajan para restaurar la relación. El perdón no requiere obras previas. La reconciliación requiere cambios evidentes en el comportamiento. El perdón libera al ofensor y la reconciliación los vuelve a unir en amor. Así que debemos tener esta disposición y trabajar para lograr eso. Y aunque tarde, dependiendo quizá del tamaño de la ofensa o de las consecuencias que esto ha provocado, puede tardar. Pero Dios en su amor va a obrar y va a sanar los corazones y va a restaurar, porque ese es el propósito del perdón, poder restaurar todo con su perfecto amor. Dice 1 Pedro 4:8, sobre todo sean fervientes en su amor, los unos por los otros, porque el amor cubre multitud de pecados. Algunas implicaciones de esto. El arrepentimiento es compromiso. Arrepentirse implica un compromiso de buscar el perdón, de no repetir la ofensa, de cambiar el comportamiento. Busca la restitución. Si está en tus manos corregir lo que has hecho, buscar la restitución y trabajar en la reconciliación. Y el perdón, del lado del ofendido, el perdón es renunciar. Renunciar a mi derecho de cobrar la deuda. Renunciar a mi derecho de buscar venganza, renunciar a mi derecho de amargarme, de sentir rencor, de guardar reservas contra mi hermano, renunciar incluso a mi deseo quizá de no querer perdonar. Ahí en Deuteronomio 15, cuando se habla del año de la remisión, el verso 9 es tan increíble porque dice, y cuídate de no tener un pensamiento perverso en tu corazón para que digas, si acerca el año de la remisión, no voy a prestar a mi hermano. ¿Qué implica eso? Que no le voy a prestar porque le voy a tener que perdonar y no quiero hacerlo. Y dice, no tengas un pensamiento perverso
Dice, porque incluso tu hermano puede pedir a Dios contra ti. Mis hermanos, el no querer perdonar es perversidad en el corazón, porque está totalmente en contra del carácter de Dios. Eso no, esto nos puede llevar incluso a abrazar el pecado de Caín. Si no sabes de lo que estoy hablando, hazle un favor a tu alma y escucha de nuevo el mensaje del jueves. Pero guardarnos esto y no querer renunciar a mis derechos en pos del perdón es muy perverso. Y lo siguiente, y dilo conmigo por favor en voz alta porque nos cuesta mucho trabajo. No se trata de mí. No se trata de mí. En ocasiones hemos escuchado algo como, es que el perdón es como llevar una carga muy pesada. El perdón es como si tuviéramos amarrados a un grillete con una bola muy pesada. Y el perdón te libera, el perdón te hace libre. Eso es basura. Porque como ya lo vimos, el perdón no me libera a mí, el perdón libera a mi deudor, el perdón libera a mi hermano. Jesús no fue a la cruz para decir, ya me tienen hartos esta bola de pecadores, los voy a perdonar para yo sentirme bien conmigo mismo. El perdón no es un ejercicio psicológico para calmar nuestra conciencia. ¿Qué tan arrogantes debemos ser? ¿Qué tan orgullosos debemos ser para pensar que el perdón me va a hacer sentir libre a mí? No, el perdón es para restaurar, el perdón es para que la relación que está dañada en el cuerpo de Cristo pueda ser restablecida. El perdón es para purificarnos, para santificarnos, para embellecer a la novia de Cristo. ¿Qué tan necios y orgullosos debemos de ser para pensar que el perdón me libera a mí? No, el perdón libera a mi hermano, así como el Señor nos ha liberado de nuestros pecados. El perdón de Dios, el perdón de a de veras, el que restaura relaciones, el que nace del Espíritu, no tiene que ver conmigo, tiene que ver con Cristo. Todo se trata de Él, nada se trata de mí. No debemos permitir que la falta de perdón nos lleve a una mala relación con Dios, que nuestras malas relaciones nos lleven a interrumpir o a fracturar nuestra relación con el cuerpo de Cristo. Mucho menos debemos permitir que nuestros conflictos y nuestra falta de perdón hagan entorpecer o interrumpan nuestra adoración. Por eso Jesús dice en el Sermón del Monte, y si vas a llevar tu ofrenda y ahí te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, que tu hermano tiene algo contra ti, ¿sabes qué? Ahórrate eso, no pierdas tu tiempo, no gastes en vano. Primero deja ahí tu ofrenda, ve y arréglate con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. La falta de perdón puede entorpecer incluso nuestra vida de adoración. Tanto como el que pide perdón y como el que perdona, estamos llamados a trabajar para guardar la unidad en el Espíritu, como lo dice Pablo a los Efesios, para guardar la pureza de lo hermoso que Dios ha hecho en su iglesia. Porque es el cuerpo de Cristo, es la novia de Cristo. Y no podemos tener tal perversidad en nuestro corazón como para decir, no quiero perdonar. Hace tiempo hablaba con una persona, el año pasado hablaba con una persona que me contó, me estaba platicando un grave conflicto. Y el Señor me llevaba a estos versos que leímos hace un momento y mi pregunta fue, porque esta persona me decía, ¿sabes qué? Es que no puedo perdonar. Y me siento muy mal porque no puedo perdonar. Siento que no puedo perdonar. Siento que soy tan mal hijo de Dios, tan mal cristiano porque no puedo perdonar. Y mi pregunta fue, ¿pero esa persona ya se arrepintió? O sea, ¿ya te pidió perdón? No. Entonces estás en lo correcto. No lo puedes perdonar. No puedes perdonar a alguien que no se ha arrepentido, que no ha venido ante ti a pedirte perdón.
Fue lo que leímos ahorita, ¿no? Si tu hermano pecó contra ti, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Pero es que siento que el dolor es tan grande y me siento tan mal porque no puedo. Ok, entonces lo que está mal no es tu perdón, lo que está mal es tu amor. Y ahí sí le estás fallando a Dios, porque el Señor nos llama a amar incluso a nuestros enemigos. Entonces lo que debes hacer es pedirle a Dios que purifique tu amor y que te ayude a amar a pesar del dolor. No podemos, el perdón, mis hermanos, no es algo etéreo, no es algo, como ya dije, no es algo psicológico, no es algo al aire. El perdón es parte del carácter y de la naturaleza de Dios mismo y no lo podemos tomar a la ligera. Entonces, si alguien te dañó y no te ha pedido perdón o no se ha arrepentido, tienes razón, no lo puedes perdonar hasta que se arrepienta, pero sí lo puedes amar y lo debes amar. Y buscar, pedirle a Dios que propicie el perdón, la confesión, la restauración. Porque todo esto es para procurar la pureza, tanto personal como también del cuerpo de Cristo. Y que todo sea para la gloria del Señor. Así que examinémonos. ¿En qué áreas debo arrepentirme? ¿En qué áreas debo pedir perdón a Dios? Cuando ¿he perdonado adecuadamente? ¿O he guardado aquí mis reclamos, mis reproches y estoy listo para usarlos a la menor provocación? ¿He pedido perdón adecuadamente? ¿O han ido por delante mis excusas, mis justificaciones? ¿O realmente no me doy cuenta del dolor que he provocado? ¿He dado frutos? ¿Verdaderamente hay cambios evidentes de que me arrepentí? Y sobre todo, ¿hay alguien a quien tenga que pedirle perdón? Y como dijo el pastor Gerson el jueves, yo digo esto, pero me lavo las manos. Ahí ustedes saben qué hacen con esto. Necesitamos que Dios purifique nuestro amor y nuestro perdón. Finalmente, el amor como motor del perdón. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. 1 Juan 4:7. El amor es de Dios o procede de Dios. Todo aquel que ama es nacido, es engendrado de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Más adelante dice, amados, versículo 11, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Dios es amor y todo lo que Él hace es promovido y es motivado por ese perfecto amor, y esto incluye su perdón. Por eso Pablo dice a los Efesios, Dios con el gran amor que nos ha amado nos dio vida juntamente con Cristo. Esto implica que sin este amor sería imposible perdonarnos. Y aún más sería imposible salvarnos. Pero aquí podemos ver la relación entre el amor y la gracia con la que Dios nos ha perdonado. Dios no espera que hagamos algo para merecer este perdón, pero nos ha amado de tal manera que Él propició su perdón enviando a su Hijo para limpiar nuestros pecados y para reconciliarnos con Él. Él tuvo la iniciativa y puso un plan maravilloso en marcha para poder darnos su perdón. ¿Por qué? Por su gran amor con el que nos ha amado. Y nosotros también estamos llamados a amar de este modo. Y en este amor es que se basa nuestro perdón. Este tipo de amor encabeza la lista del fruto del Espíritu que Pablo dice en Gálatas 5. El fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. O sea, no puede nacer de nosotros, viene como resultado de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Y Pablo nos explica cómo es este amor en la primera carta a los Corintios capítulo 13. Y el pastor ya ha hablado de esto, ¿no? Este no es un versículo para bodas.
Pablo le está hablando a una iglesia que tiene muchos dones, pero así como tiene de dones, tiene de problemas, de conflictos, de rencillas, de pecados, de inmoralidad. Y Pablo le dice, bueno, está bien que tengan muchos dones, pero sería mejor si operaran en esos dones en amor. Y yo les muestro un camino más excelente, y comienza a hablar del amor. Y dice, este amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no es orgulloso, no se envanece. Este amor no hace nada indebido, no busca lo suyo propio, no se irrita con facilidad, no guarda rencor, no toma en cuenta las ofensas, no se goza de lo injusto, mas se goza en toda la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Este tipo de amor nunca deja de ser. Nunca deja de ser. O sea, es un amor que no busca justicia inmediata, que no busca venganza. Es un amor que no guarda resentimientos, que procura experimentar la restauración de Dios. Pero también dice algo muy interesante: se goza en la verdad. No se trata de, bueno, ya mejor, olvidar las cosas para ya dejar que no sea el problema más grande. No, se goza en la verdad. Este amor va a traer las cosas a la mesa, las va a encarar como son. Este amor va a decir las verdades que duelen, pero no para revivir lo ocurrido, sino para que en este amor se cubra multitud de pecados. ¿Qué pasa cuando es muy difícil? Mateo 5:44, yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir el sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Si queremos verdaderamente ser y vivir como hijos de Dios, debemos pedirle a Dios que Él purifique nuestro amor. Que Él purifique nuestro amor para poder perdonar a aquellos que nos han lastimado. Solo amando con la misma intensidad con la que Dios nos ama, podemos perdonar con la misma generosidad con la que Dios nos perdona. Pidámosle a Dios que llene nuestro corazón de ese amor. Oremos por nuestros ofensores, para que el Señor les bendiga, para que el Señor los transforme, para que el Espíritu Santo traiga convicción de pecado y ellos puedan arrepentirse. Pero sobre todo pongamos en práctica el amor, incluso con actos de bondad para aquellos que nos han ofendido. Recordemos esto, no se trata de mí, no se trata de mí, sino de la gloria de Dios. Se trata de la gloria de Dios. Termino leyendo este pasaje en Colosenses 13. Entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Sobre todas estas cosas vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Que la paz de Cristo reine en sus corazones, a la cual a la verdad fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracia en sus corazones. Y todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Señor, en esta hora queremos
humillarnos delante de ti. Contra ti, dijo el salmista, contra ti y solo contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que tú seas hallado justo en todos tus dichos. Señor, reconocemos que nuestro corazón es tan perverso y tan engañoso. Reconocemos que hemos muchas veces tratado tan a la ligera el tema del perdón, como si fuera algo sin importancia. Y en esta ignorancia hemos dañado muchas veces al cuerpo de Cristo. O hemos lastimado a alguien que tú creaste a tu imagen y semejanza. Señor, queremos rogarte en esta mañana que tú purifiques nuestro corazón, que purifiques nuestro corazón para poder amar de la manera en la que tú amas. Perdónanos, Señor, por todas las veces que hemos pensado que alguien nos debe algo cuando la deuda más grande la cancelaste tú a través de Jesucristo. Perdónanos cuando hemos considerado que nuestras angustias, que nuestros dolores, que la manera en la que nos han ofendido a nosotros es algo imposible de perdonar, cuando tú nos perdonaste de todo nuestro pecado y toda nuestra maldad, y para eso fue necesario que el Hijo de Dios muriera en una cruz. Perdónanos por olvidarnos de voltear a ver a Cristo crucificado, por olvidarnos de contemplarlo a Él, de considerarlo a Él y cómo Él sufrió para perdonarnos. Perdónanos por pensar que se trata de nosotros. Perdónanos cuando hemos sido tardos y lentos para pedir perdón a aquellos que hemos ofendido. Perdónanos cuando no hemos tenido la iniciativa de buscar a mi hermano, al que me ha ofendido a mí, y tratar de arreglar las cosas. Señor, entendemos que el perdón del cual tú nos hablas en tu palabra tiene que asemejarse a la manera en la que tú nos liberaste, Señor, del pecado. Lo hiciste por amor a nosotros, lo hiciste para salvarnos, para restaurarnos. Pero tantas veces somos tan orgullosos, somos tan soberbios, tan faltos de amor, tan faltos de gracia, como si nosotros no hubiéramos recibido gracia y misericordia. Cuán hermoso, cuán maravilloso e infinito, inagotable es tu amor, Señor, y de esa manera queremos perdonar. Ayúdanos en nuestras relaciones, ayúdanos, Señor, a mostrar el amor, a mostrar gracia, a vencer el orgullo y poder acercarme a mi ofensor o acercarme al que he ofendido, sin justificarme, sin buscar excusas, con la única meta, con el único propósito de llevar gloria a tu nombre, de restaurar, de sanar las heridas de tu iglesia. Y cuando estamos en conflicto o hemos ofendido a alguien que no es creyente, que no te conoce, permítenos mostrarle el amor de Dios a través del perdón, a través del arrepentimiento, para ser hijos como nuestro Padre, para ser perfectos como nuestro Padre es perfecto. No hay ningún mérito en seguir amando a los que me aman. No hay ningún mérito en seguir portándome bien con aquellos que me caen bien. Ayúdanos a ser como tú, a poder confrontar en amor, a poder impartir gracia, a poder dar afiemi, afesis, liberación de las deudas en tu amor. Quebrántanos, Señor, quebrántanos para poder perdonar como tú perdonas.
Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Habla a nuestro corazón, sigue tratando con nuestro corazón. Amén y amén.